Buenos días, bendiciones, amados, en esta preciosa mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Si usted no lo puede comentar ahí a través del Facebook que estamos haciendo live, usted puede decirnos cómo amaneció, cómo está su día. Si puede ahí ponerlo, amén. Ahí ya vemos a varios conectados. Es una bendición hoy poder compartir con ustedes un pequeño devocional. Y si usted tiene su Biblia ahí a la mano, y si no, de igual manera yo le voy a leer el versículo. Hoy vamos a estar leyendo Proverbios 12:18. Amén. Y dice la palabra de Dios: el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Se lo vuelvo a leer. El que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Amén. Hoy en esta preciosa mañana quiero compartirles un poquito de lo que es la lengua, de lo que es la boca. Muchos conocemos ese pasaje bíblico que está en Santiago 3, del 8 al 11, que dice que en nuestra boca está el poder para bendecir y maldecir. Y cómo cuesta mucho, porque yo creo que todos en algún momento hemos cometido el error de tal vez hablar de una persona, o tal vez de no corregir bien a una persona, y no tenemos muchas veces ese cuidado eh, en el corazón de esa persona. Muchas veces nosotros hablamos sin pensar y creemos que como fuimos criados de esa manera, porque yo no sé si a usted le pasó, pero yo creo que todos en algún momento ha habido alguna persona que tal vez nos ha golpeado, tal vez con alguna palabra, con algún tono que usaron con nosotros, y no fue sabiamente, y como dice el versículo de Proverbios, nos hirieron como un cuchillo que penetra ahí hasta lo más profundo. Y hoy en día es muy normal que nosotros veamos en el mundo el hablar de esa manera. Yo les quería contar un poquito de un testimonio. Yo estoy trabajando por temporada en una editorial de libros, y yo tengo que ir a varios colegios y a varias escuelas a dar los libros a los chicos de primaria y de secundaria. Y vea, hermanos, cuando usted llega a ese tipo de ambientes, yo le compartía a mi esposo y yo le decía: vea, es increíble cuando uno sale de su zona de confort, porque digamos, uno lo que comúnmente conoce y pues es la casa de uno, la iglesia, pero cuando usted se mete al mundo, cuando usted tiene una convivencia con las demás personas de afuera, uno se queda asustado. Yo le decía a Gaby que yo me quedaba asustada como chicos de chiquititos, desde los más chiquititos de primaria hasta los más grandes que ya están ya casi saliendo del colegio, tienen un hábito al hablar no sanamente. Usted verá y todos empiezan a tratarse tan feo, con malas palabras, y uno se maldicen. No hubo o no ha habido, no he topado con la suerte, ¿verdad? De oír a un chico hablando de manera diferente, sino que más bien todo el contrario. A veces se hacían, recuerdo que hace poco vi una broma tan pesada que le hacía uno al otro, se empezaban a dar ahí por la cabeza, y empezaban a decir unas cuantas tonterías unos a los otros, y uno se queda asustado porque uno dice, ¿cómo desde pequeños, tal vez en sus casas no escuchan un idioma de bendición, no escuchan un idioma que le agrade a Dios? Y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Yo no sé si usted se crió en un hogar disfuncional, o si usted se crió en un hogar cristiano, pues gloria a Dios. Pero yo creo que la mayoría que estamos aquí conectados no tuvimos como esa bendición, ¿verdad? Y yo no sé si a usted le pasaba, pero cuando uno crece en un hogar disfuncional, uno escucha muchas cosas que tal vez no debe de escuchar, y eso se convierte muchas veces en hábito de uno.
cuando yo vi a esos chicos tratándose mal los unos a los otros, ahí que he estado en las escuelas y en los colegios, uno se queda asustado y uno dice, ya ese es su hábito o ese ya es su lenguaje y por qué o de dónde sacan ese lenguaje. Entonces, el Señor me decía, obviamente que de la casa, o sea, ya ellos vienen programados desde sus casas, porque en sus casas eso es lo que escuchan, porque en su casa eso es lo que hablan. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios no nos apropiamos de un lenguaje que más bien llegue a sanar a nuestras generaciones. Cuando yo llegué a los caminos de Dios y yo decía al Señor, Señor, cuando yo tenga un hijo, yo quiero que ese hijo te alabe, que ese hijo te adore, y yo creo que ese es el afín de todas las mamás, ¿verdad? Todos queremos que nuestros hijos sean unos adoradores, que alaben a Dios y demás, pero muchas veces nosotros con nuestros actos no permitimos que el Señor tenga esa libertad a la hora de nosotros corregir a una persona o corregir a nuestros hijos o corregir a algún familiar, algún vecino y demás. Así que yo te quiero preguntar hoy en esta mañana, ¿cuál es tu lenguaje? ¿Cuál es el tipo de lenguaje que tú usas? ¿Cómo corriges tú a los demás? ¿Eres una persona sabia o eres una persona que hiere, que no tiene tacto a la hora de hablar? Hay personas que dicen, no, es que yo soy así, yo hablo de esta manera y a mí nadie me va a cambiar. Y déjame decirte que cuando tú empiezas a tener una relación con Dios y cuando tú empiezas a decirle al Señor que Él cambie tu vida, cambie tu corazón y cambie tu manera de hablar, tú no puedes hablar igual que el mundo. Tú no puedes estar hablando el mismo idioma que el mundo. Tú tienes que hablar un idioma de bendición, tú tienes que hablar un idioma que impacte a tu generación, que impacte a tus familiares. Cuando usted se convierte, una de las cosas que usted, un fruto que usted tiene diferentes a la hora de usted hablar. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene al Espíritu Santo de Dios y uno da fruto, uno tiene que hablar con amor, uno tiene que corregir con amor, uno tiene que corregir con paciencia, uno tiene que corregir con paz, a pesar de que cuesta mucho. Yo creo que todos en algún momento, y más cuando es una persona que tal vez a uno no le caiga bien, o más cuando es una persona que tal vez lo ha dañado a uno, ¿cómo cuesta, verdad? Yo no sé si usted ahí que está ahí en casita o que va para su trabajo, ¿verdad? Que cuesta mucho, cuesta bastante corregir con amor y con paciencia, pero es una de las cosas que el Señor nos pide, que el Señor nos pide. ¿Y por qué el Señor nos pide eso? Porque es algo que el Señor quiere moldear en nosotros, es algo que nosotros tenemos que cambiar, son hábitos en nuestra vida que tenemos que cambiar. Cuando uno llega a ser mamá, cuando uno llega, bueno, yo en mi caso soy mamá de dos hermosos varones, eh, nosotros tratamos en la medida de lo posible de siempre inculcarles a ellos y de enseñarles a ellos el hábito de hablar bendición. Nosotros le decimos a Matthew, Matthew es un hombre de fe. Yo me quedo asustada porque Matthew, el mayor mío, él es un hombre que, digamos, que lo que le pide al Señor, el Señor siempre se lo contesta. Y yo me quedo asustada porque yo le digo, Señor, es algo que a mí me falta, ¿verdad? Porque a veces como cuesta a uno creer que las cosas van a suceder y es algo que el Señor está moldeando. Yo creo que en todos, porque todos nos cuesta, ¿verdad? En algún momento tener esa fe, pero yo cuando vuelvo a ver a Matthew, yo digo, Señor, o sea, wow, o sea, eso es un niño de fe. Y él con su boca confiesa lo que quiere y el Señor se lo cumple. O sea, cuando le digo se lo cumple es en cuestión de días. Entonces uno tiene que incluir, enseñar, perdón, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a que ellos pueden de su boca bendecir y maldecir. Cuando tú enseñas a los que están a tu alrededor que de la boca o de las palabras que ellos digan pueden bendecir o maldecir, tu hábito cambia por completo. Y cómo nosotros podemos lograr eso pidiéndole al Señor y diciéndole al Señor, Señor,
cambie mi manera de hablar, Señor, corrígeme. ¿Cuántos de nosotros tienen la costumbre de gritar, de no tener esa comunicación normal, de llegar y hablar con una voz calmada, sino que más bien muchas veces lo que nosotros hacemos es gritar a la persona que tenemos a nuestro alrededor, no tenemos paciencia, sino que ya inmediatamente nos alzamos como cuando un volcán va a hacer erupción, todo sale de nosotros, brotan unas emociones que, wow, uno a veces se queda asustado porque uno dice, o sea, ¿cómo de mí, verdad? Va a brotar tantas emociones así tan explosivas y no nos tratamos de contener. Gritamos, hablamos cosas que no le agradan a Dios, cosas que no están bien delante de los ojos de Dios y llegamos a lastimar a otras personas y llegamos a marcar a nuestros hijos. Hace poco leía yo que si uno supiera el gran daño que uno le hace a los hijos cuando uno les grita, porque dice que hay algo en el cerebro de ellos que se cierra por completo y no permite, o sea, no permite, tienen muchos problemas a la hora de ellos aprender y ese doctor hablaba y él decía que uno como papá no tiene que estar gritándole a los hijos porque uno no sabe el gran daño que uno le hace y buscándolo en la Biblia viene. Cuando nosotros vemos Efesios capítulo 4 versículo 31 dice, se ha quitado de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todo grito, toda malicia e insultos. Ahí está hablando de la boca, o sea, está hablando de lo que de nuestra boca brota, de lo que nuestra lengua habla. Y cuántos de nosotros tenemos esa táctica, cuántos de nosotros tenemos esa paciencia con nuestros hijos, con nuestros familiares. ¿Acaso usted es una persona que usted trata de cambiar su alrededor o es una persona que más bien usted maldice lo que está a su alrededor? Porque cuando nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que cambiar nuestro hábito a la hora de hablar. Usted no puede decir ya malas palabras. De su boca no pueden brotar cosas que no están bien y cosas que no le agradan al Señor. Y muchos cristianos de hoy en día tienen años de estar en las cosas de Dios y lo menos que cambian, lo menos que tratan de cambiar es su manera de hablar. Tú no puedes decir, no, es que yo soy así, el Señor me hizo así y Él me ama y me quiere así. Sí, el Señor te ama y todo, pero también quiere que tú cambies tu manera de hablar. El Señor también te pide y te demanda que tú cambies tu hábito a la hora de hablar. ¿Cómo eres cuando estás en la iglesia? Tal vez en la iglesia tú vienes y vas con una persona y pasas criticando, hablas del ambiente, hablas del mover. Eso es maldecir. Si tú estás en la iglesia y tú tienes ese hábito, eso es maldecir. O si tal vez tú estás en tu barrio, donde tú vives, y tal vez tú ves que el vecino hace, que el otro hace, y estás criticando, eso es maldecir, eso hiere al corazón. O si tal vez tú estás en tu casa y tú, igual manera, tienes problemas con algún familiar, y lo que haces es gritar a tus hijos, maldecir a tus hijos, maldecir a los que están a tu alrededor, esas cosas al Señor no le agradan. Entonces, iglesia, tenemos que tener un tacto y tenemos que tener tanto cuidado de lo que nuestra boca habla hacia las demás personas. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos, usted me dirá, ¿cómo hago para cambiar eso? Dice que cuando nosotros amamos a una persona, tenemos que corregir con tacto. Es decir, si usted algo le molesta, porque está bien molestarse, pero la diferencia es como yo hablo, buscar la estrategia, tener tacto a la hora de llegar y decirle, mira, Julanito, esto y eso no me parece. Yo cuando hay algo que a mis hijos no les gusta, yo me agacho y les hablo con tacto y les digo, mira, amor, esto no me pareció, no me gustó que usted nos hablara así, no me gustó esa actitud
y uno ve el corregir, porque eso lo hemos aprendido con el tiempo como papás, porque yo creo que ninguno tiene un manual, pero yo he aprendido que es corregir con amor y sin amor. Cuando usted corrige sin amor es cuando sus emociones están eh, aquí, ¿verdad? En lo más alto, y usted va a corregir a una persona y usted ve que el viaje tiene una actitud así, pero cuando usted corrige con amor, hay algo que el Señor hace en ese momento. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de corregir con amor, sin gritos, sin enojos, que aunque usted sabe en ese momento está que usted dice, uy, no, yo creo que yo lo voy a guindar y demás, pero cuando usted ama, usted trata de corregir de una manera sabia y de una manera que no lastime a la otra persona. Entonces hay que corregir con ese tacto. Después, como lo acaba de decir, hay que corregir con amor, con ese amor que yo creo que todos tienen, ¿verdad? Y decirlo, cuando usted corrige, tiene que decirlo en un tono suave, como eh, lo mismo que acabamos de decir, ¿verdad? De no llegar y usar los gritos, los insultos, sino que ponerse usted en el lugar de la persona, ponerse usted en el lugar de la otra persona. Y aunque usted esté con sus emociones al tope, usted puede decir con un tono suave, no me pareció esto y esto, creo que podemos solucionarlo de esta manera. Y así usted aprende, así el Señor empieza a crecer en usted y usted y su vieja naturaleza empieza a bajar y empieza a crecer Dios más en usted. Y el cuarto punto, usar la paciencia. Todos tenemos que usar la paciencia. Yo creo que es un fruto que todos debemos tener. Amén. Así que si usted en esta mañana, usted dice, a mí me cuesta hablar sabiamente, a mí me cuesta corregir sabiamente, yo te invito a que ahí donde tú estás puedas inclinar tu rostro y decirle, Señor, Señor, yo hoy me presento delante de ti y quiero que tú cambies y moldees eso de mí, Señor. Quiero que esa naturaleza vieja, Señor, quede atrás y que yo pueda ser un hombre y una mujer nueva. Así que tú ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, Señor, en este momento, Padre Celestial, me pongo en tus manos, Señor, me vengo presentando, Padre Celestial, con un corazón limpio, Señor, sincero, Señor, iniciando el día, Señor, de la mejor manera, Señor, escuchando tu palabra, Señor, escuchando tu voz, Padre. Te pido, Padre Celestial, que en este momento, Señor, tú toques cada corazón que está conectado, Señor, y esta palabra, Señor, que tú pusiste, Padre Celestial, en nuestra vida, Señor Jesús, la podamos atesorar, Señor. Cambia mi manera de hablar, Señor. Cambia mi manera, Padre Celestial, de yo ver las cosas, Señor. Y por amor a otros, Señor, que yo pueda aprender, Señor, a tener esa táctica, Señor, a la hora de decir las cosas, Señor. Quita de mí todo grito, Señor, toda gritería, Padre Celestial. Quita de mí, Padre Celestial, toda malicia, Señor, a la hora de hablar, Señor. Todo, Padre Celestial, amargura, Señor, que hay en mí, Señor. Todo enojo, Señor, quítalo, Padre Celestial. Si tú eres una persona que está ahí y a ti te cuesta controlar el enojo, la ira, como leíamos ahora, dile al Señor ahí donde tú estás, Señor, quita de mí todo enojo, toda ira, Padre Celestial, toda amargura, Señor, quítala de mi corazón, Señor. Yo quiero que crezcas tú, Señor, yo quiero que seas tú, Padre Celestial, el que venga, Señor, y more en mí, Señor, y yo pueda, Padre Celestial, a través de mi boca, Señor, bendecir y cambiar a mis generaciones, cambiar, Padre Celestial, a mis vecinos, Señor, a la gente de la iglesia, Señor, a mis familiares, Padre Celestial, a la gente del trabajo, Señor, que la gente pueda ver en mí, Padre Celestial, algo especial, Señor, que la gente pueda ver en mí, Padre Celestial, algo diferente, que de mi boca nunca salga nada que no te agrade, Señor. Así que esta mañana, Padre Celestial, te pido, Señor Jesús, de que tú
cambies, Padre Celestial, mi boca, mi manera de hablar y mi manera de expresar, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este momento tan precioso, Señor. Bendice a cada uno de los que están conectados, Señor. Bendice a cada mujer, a cada hombre que está conectado, Señor. Ahí donde quiera que ellos estén, Señor. Si van para el trabajo, si van a ir a hacer un mandado, Señor, o si simplemente están ahí en su casa, Señor, bendícelos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén. Así que, amada iglesia, recuerda que tú tienes el poder de bendecir y de maldecir, y que tú con tu boca puedes cambiar tu generación, puedes cambiar el ambiente, puedes cambiar el ambiente de tu trabajo con tus vecinos. Así que en esta mañana dile al Señor, Señor, cámbiame, quita de mí todo aquello que no te agrade. Y yo espero que esta palabra haya sido de gran bendición para su vida, que tengan un hermoso, excelente miércoles, y que el Señor me los guarde donde quiera que están.